Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Mauricio Moreno. Soy el director de desarrollo de negocio para sector público en Cisco México, también en Cisco Latinoamérica. Tengo este rol y bueno, pues me da mucho gusto formar parte de este programa de trabajo. Lamento muchísimo no estar con ustedes en vivo, pero bueno, las agendas son tiranas y en este caso fue complicado conciliar algunos horarios, pero no quería perder la oportunidad al menos de estar con ustedes a través de esta grabación en la que pues quisiera platicar con ustedes algunos aspectos relacionados con la transformación digital en gobiernos estatales, que es un aspecto que en Cisco tiene todo nuestro interés y que hemos trabajado pues en muchas ocasiones y nos gusta estar muy cerca de los gobiernos estatales contribuyendo en la construcción de sus agendas digitales. De manera particular, quisiera agradecerle al ingeniero Gabriel Romero Asensio, quien es el subsecretario de Innovación y Tecnologías de Información del Gobierno del Estado de Tamaulipas, y en general a toda la Subsecretaría de Innovación y Tecnologías de la Información por este esfuerzo. Eh, Sé lo complejo que es tener, digamos, la posibilidad de dirigirse a todas las áreas sustantivas del gobierno y en específico a quienes se encargan de la innovación y de la transformación tecnológica en un área sustantiva de gobierno, y la verdad es que es una gran oportunidad para hacerlo. Si me lo permiten, voy a compartir mi pantalla en la que tengo una breve presentación en la que me voy a apoyar para llevar esta charla con ustedes alrededor de la transformación digital del gobierno, pero quisiera que lo abordáramos a la luz de esta pues nueva normalidad, ¿no?, que estamos viviendo no solamente en México, sino en todo el mundo a partir de los efectos y de los impactos causados por la pandemia, que definitivamente ha venido a cambiar la faz de la Tierra en prácticamente todos sus aspectos, en todos los verticales productivas, en las conductas de los individuos y en la manera que haremos las cosas hacia adelante. Entonces, la idea es que podamos reflexionar un poco alrededor de esto y concluir con algunas ideas de iniciativas de digitalización que típicamente son bondadosas y típicamente son útiles en su aplicación para gobiernos estatales. Entonces vamos a comenzar. Yo les quisiera plantear para iniciar pues una sencilla pregunta para arrancar esta reflexión en el contexto que nos encontramos, digamos, ya acercándonos a la frontera del 2022, quién lo dijera. Y bueno, pues yo les preguntaría, ¿por qué creen que estamos viviendo justamente un momento distinto a otros que hemos vivido en el pasado como profesionales, en el que debemos replantear nuestras prácticas? Y esto es algo serio, ¿no? Esta es una reflexión importante. No tiene que ver necesariamente con tecnología, sino, como ya lo decía yo, tiene que ver con la manera en la que se hacen las cosas. ¿En qué definición de mundo se sienten ustedes más cómodos ahora? ¿En un mundo más estable, determinístico, es decir, que se mueve a partir de reglas, que es predecible en un alto porcentaje, que tiene certidumbre, que se basa en reglas, que tiene interdependencia y donde la eficiencia pues es una virtud que tradicionalmente en este modelo de mundo pues es muy valorada y muy apreciada por las organizaciones y las instituciones? Por otro lado, hay una definición de mundo que me parece que se sujeta más a lo que estamos viviendo de un par de años para acá. Un mundo absolutamente impredecible, un mundo cambiante, que es fugaz, que es fluctuante, que se mide más que con predictibilidad, con costo de oportunidad. El análisis se hace siempre a la luz de cuál es el costo de oportunidad de no hacer algo o de contra sí hacerlo, dado que el mundo es muy contextual, muy combinativo. Una cosa que está ocurriendo en Brasil a las 4 de la madrugada ya generó un impacto en Hong Kong a las 12 del día, porque a través de las redes sociales esto llegó en segundos, ¿no? Para allá. Entonces, en este mundo tan combinativo, es muy difícil, digamos, evaluar o identificar
análisis sistemáticos, como sí se podía posiblemente hace 30, 40 años, con resultados predecibles. Y las bolsas de valores es un ejemplo, ¿no? Muy claro de esto, el comportamiento muchas veces caótico o impredecible de los sistemas humanos. En este esquema, en esta definición de mundo, pues una de las virtudes que prevalece más es la adaptabilidad. La adaptabilidad ha sido una de las aptitudes más valoradas en los últimos 18 a 24 meses, porque habla no solamente de los individuos, sino de las organizaciones que tienen la capacidad de aprender para... ¿Qué fue lo que pasó? Y lo digo como pasado porque me parece que ya estamos en la parte final de lo que pudiéramos llamar una crisis de 18 meses que vivió el mundo y que en realidad vivieron, como ya lo decía yo, todos los segmentos productivos en todos los países. Y por supuesto el gobierno federal y el gobierno local de todas las naciones no fueron la excepción. En esta gráfica de nuestros amigos de IDC con los que trabajamos mucho podemos ver en la parte de arriba donde estuvo puesto el foco de la parte sustantiva del negocio, donde estuvo puesto el foco estratégico de la organización a lo largo de todas las fases de esta crisis. Y en la parte de abajo, ¿qué es lo que ocurrió en el aspecto económico? ¿No? Entonces, por un lado, vemos una crisis que cuando brota, que cuando comienzan los confinamientos y nos damos cuenta que no vamos a poder hacer actividades que impliquen que los seres humanos estén cerca, yo creo que no habíamos medido la implicación de esto ni tampoco habíamos previsto la duración que iba a tener. Entonces todo el mundo dijo, bueno, pues vamos a comenzar a recuperarnos de esta discontinuidad, vamos a poner visibilidad tecnológica en puntos alejados, vamos a hacer conectividad remota. Después nos dimos cuenta que esto iba a traer una desaceleración económica importante porque, bueno, pues el comercio, el turismo, las mismas líneas de manufactura que todavía seguimos viviendo esos impactos, se desaceleraron. Entonces, las reflexiones en el entorno digital comenzaron a ir más hacia, bueno, vamos a crear DRPs, vamos a revisar cómo está el nuestro, vamos a pensar más en proteger nuestra cada vez creciente superficie de riesgo con los activos digitales que antes no teníamos, vamos a virtualizar más, empezó un poco la optimización de los costos. Después ya viene pues el valle, ¿no? El momento en el cual estamos sumidos en esta crisis que parecía no tener fin y en la cual los indicadores económicos se fueron al suelo en todos los renglones. Y después comienza a venir una época en la que ya comienza el retorno al crecimiento, donde las organizaciones públicas y privadas vuelven a poner inversiones focalizadas, hablando ya de operación remota, ya no solamente de recuperación, hablando ya más del concepto de identidad digital, estando convencidos de que esto va a ser necesario en el futuro, hablando más de la resiliencia en la infraestructura, de la vinculación entre el mundo de las operaciones tecnológicas y de los datos. Y después viene pues ya el próximo normal, que es donde estamos ahora, ¿no? Donde ya las organizaciones están trabajando en su nueva versión, en su versión del futuro que es el presente, donde los modelos híbridos tienen que ser funcionales, donde las decisiones que estamos tomando ya están asociadas a una evaluación que posiblemente en el pasado no fuera necesaria de riesgo. Ahora todos somos un poco, un mucho evaluadores de riesgo y esta es una faceta buena de la crisis porque nos ha permitido madurar en ese sentido. Y bueno, pues en ese orden de ideas se crea una definición que no existía y más bien se adopta por parte de las organizaciones una conciencia de resiliencia de negocio que no voy a decir que se sobrepone o reemplaza a la tradicional desde los años 50 de la continuidad de negocio, pero sí viene y la enriquece. La continuidad de negocio, de acuerdo con la ISO, es una capacidad de una organización para continuar su entrega de productos o de servicios en un nivel aceptable luego de una disrupción. Entonces se buscaba la habilidad de mantenerse operando en un nivel determinado. Bueno, la resiliencia de negocio de lo que nos habla es de la habilidad que desarrolla la organización para adaptarse a este impacto, para absorber
el aprendizaje de este entorno cambiante, no solamente logrando sus objetivos, sino prosperando y sobreviviendo. Entonces, esta capacidad de adaptabilidad, como lo mencionaba yo en la primera o segunda lámina, es la que prevalece de acuerdo con esta virtud. Entonces, este nuevo concepto organizacional es muy importante y no es ajeno de ninguna manera al sector público. Vamos a hablar ahora un poco de números, ¿no? ¿Qué es lo que ya estaba ocurriendo antes de esta crisis sanitaria y que simplemente viene a acelerarse pues en estos meses y que nos va a dejar ya en los albores del 2022 y muy cerca del 2023, eh, pues con condiciones de conectividad muy distintas a lo que teníamos hace 2 años? Este es un resumen de un reporte anual que hacemos en Cisco, que se llama Cisco Annual Internet Report, que lo hacemos cada 1 o 2 años dependiendo de cómo se van moviendo las cosas. Y en este caso traía una predicción del tamaño del Internet, del tamaño de las redes y de la conectividad hacia el 2023. Entonces hacíamos algunas predicciones y pues ya vamos hacia la mitad del camino, porque este reporte se hizo hacia finales del 2018, principios del 19. Entonces ya estamos posiblemente más cerca del 2023 que del 2018, y es importante ver que efectivamente ha habido un progreso en este sentido, porque estamos hablando de satisfactores muy necesarios para concretar esta visión transformacional que veíamos en las láminas anteriores. Para, y esto es Latinoamérica, por cierto, es muy importante mencionarlo. Todos estos datos los tengo para el mundo y para otras regiones, pero quise traer con ustedes las de Latinoamérica. Bueno, para el 2023, la proyección de Cisco es que el 70% de la población latinoamericana estará conectada, contra el 60% que estaba conectada a finales del 2018, lo cual habla de una reducción importante de la brecha. Sin embargo, nos deja todavía con una asignatura pendiente muy importante. Seguramente compartirán conmigo la percepción de que uno de los factores pues que generan más atraso y más disparidad en nuestro país es la brecha digital. Entonces, en la medida en la que los mexicanos no puedan estar conectados a Internet, de forma irremediable van a seguirse viendo no solamente desplazados de las oportunidades, sino en condiciones de una franca desventaja respecto de aquellos que sí lo están. Entonces, esto es muy importante. Y lo que viene después habla un poco del volumen de dispositivos que se están conectando a las redes, es decir, no solamente los individuos, sino por supuesto los dispositivos, y es importante entender esto por las implicaciones de estrés y de carga que tiene al Internet, las implicaciones de ciberseguridad y las implicaciones de alfabetización digital que tiene en la población. Para el 2023, en Latinoamérica, habrá 1.5 dispositivos en red y conexiones por persona. En el 2018 eran 1.2 y dispositivos totales serán 3.1 por persona en el 2023. Entonces, esto habla de la velocidad con la que estamos subiendo dispositivos al Internet y conectando cosas a la red, y muchas de ellas ni siquiera serán dispositivos conectados por personas, sino son máquina a máquina, por ejemplo, en las grandes líneas de manufactura o en muchas de las líneas de sensorización que ya tenemos a lo largo y ancho de nuestra región. Y bueno, la banda ancha va a crecer muchísimo, ya no va a ser un problema en los siguientes años la latencia, y vienen cosas como el Wi-Fi 6 y como el 5G que van a permitir que el acceso a través de conectividad estándar al Internet sea pues con muy altas velocidades, y esto va a traer muchas oportunidades de desarrollo y muchas oportunidades de transformación digital en muchas industrias. Otra cosa a la que nos dedicamos aquí, y perdonen si es un texto muy largo, es a desarrollar junto con ustedes, junto con el sector público, pues una práctica de digitalización que después de darle muchas vueltas llegamos a esta descripción, ¿no? Nosotros creemos que el desarrollo de una práctica de digitalización que no es exclusivamente responsabilidad de un CIO estatal y de su equipo, sino en realidad de todas las áreas que hacen innovación. Se trata de construir herramientas, conductas y habilidades que permitan interpretar
principios, estructuras, normatividad, aspiraciones y modelo operativo de los distintos órdenes de gobierno, porque sé que estamos hablando, pues como en cualquier estado, de una gran cantidad de órdenes de gobierno y de funciones, con objeto de articular soluciones a desafíos sustantivos y adjetivos. No es solamente la parte operativa, adjetiva, la parte de equipamiento, de infraestructura, sino es la solución, por supuesto, de los desafíos sustantivos, a través de la transformación digital y de las tecnologías de la información, persiguiendo, es decir, cuál tiene que ser la vocación de cualquier iniciativa de transformación digital, pues el impacto social, la inclusión, la generación de habilidades y de oportunidades para todos. Si le ponemos, les ofrezco ese reto. Si ponemos en esa perspectiva nuestro trabajo, con ese impacto, créanme que estamos cumpliendo con una labor sumamente importante para nuestro país. Y bueno, como corolario, la digitalización en el gobierno va a resultar mucho más efectiva, mucho más provechosa y duradera, porque no debe verse sujeta a los ciclos políticos. Debe ser un ADN que forme parte de cualquier gobierno en virtud de que es importante incorporarlo a los planes de desarrollo estatal. Entonces, debe encontrar una vinculación armónica, como lo decíamos en la lámina pasada, con las necesidades sustantivas que evidencien un caso de negocio. Y ese caso de negocio puede ser social, puede ser transformacional, puede ser político, pero pues digamos que es el que le da sustento y el que justifica que haya una inversión tecnológica o que haya atención hacia un proyecto de transformación digital. Vamos a hablar de algunos casos de uso que seguramente van a compartir conmigo, les van a resultar igualmente interesantes, en los que la transformación digital hace la diferencia en gobiernos estatales. Y este lo quiero reiterar, lo quiero poner de nuevo en primer lugar, porque en nuestro país, así como en muchas otras naciones latinoamericanas, la conectividad a Internet sigue siendo uno de los grandes elementos de retraso en las poblaciones aisladas y marginadas, principalmente en las zonas menos urbanizadas, más remotas y donde la orografía impide que haya pues proyectos de conectividad a través del sector privado, porque no hay masa crítica en los que pues esas poblaciones queden finalmente incorporadas a la red. Entonces, una de las, desde nuestra perspectiva, de las responsabilidades que tienen los gobiernos en todos los órdenes es reducir esta brecha digital, aprovechando la conectividad para crear conceptos como el de polos digitales, ¿no? Que sean espacios conectados públicos que no solamente extiendan las redes actuales, sino que otorguen a través de los servicios que puedan poner a disposición de la población inclusión y derecho de habilidades digitales. Entonces, la idea que quiero dejar con ustedes es cómo crear sitios posiblemente a cargo del gobierno en un principio y que después puedan ser autosustentables, en los que, aprovechando la conectividad, se puedan otorgar condiciones de inclusión y se puedan reducir problemáticas de acceso a los satisfactores a través de servicios tecnológicos que puedan florecer allí. Es pensar en llevar al siguiente nivel la simple conectividad de Internet. Dos, pensar en la infraestructura de los gobiernos locales, de los gobiernos estatales y municipales, pero yo creo que sobre todo estatales, de una manera en la que pueda ser escalable y que pueda dar cabida a servicios digitales de manera segura. En primer lugar, bueno, nosotros entendemos que la red es la médula espinal y la columna vertebral de cualquier iniciativa de transformación digital estatal. Entonces, la conectividad, que por cierto debe ser segura, y hablaremos de eso, no solamente es, como lo veíamos en la lámina anterior, un gran mecanismo de inclusión cuando esta red toca al ciudadano, sino como un motor de progreso. Es una inversión bien hecha que trae progreso, construye confianza digital, construye habilidades y permite que haya confianza desde y hacia
quienes trabajan con transformación digital, quienes son beneficiarios de servicios y quienes los crean, provoca economías circulares y por supuesto en una red segura se disminuyen las amenazas cibernéticas. Entonces, estas infraestructuras digitales que parten de las redes, pero que se extienden a los centros de datos estatales, que se extienden a las infraestructuras de software, que se extienden a los mecanismos, digamos, de facilidad que tenga el gobierno para llegar a la población, a la colaboración, tienen que tener los atributos de interoperabilidad, de escalabilidad y de seguridad desde que se diseñan y pueden convivir con esquemas de nube híbrida. Una de las cosas, no tengo en este momento estas láminas, pero con mucho gusto las podemos platicar en otro momento. Una de las grandes consecuencias que ha traído esta pandemia ha sido cómo han volcado las organizaciones hacia pues servicios y recursos mucho más resilientes que están disponibles en el ambiente como las nubes públicas o las nubes híbridas. Entonces cada vez vamos a ver con mayor frecuencia la convivencia de servicios digitales públicos entre nubes privadas y nubes públicas, ¿no? Entonces este concepto de nube híbrida es muy importante. La justicia por sí sola, bueno, sabemos que es un aspecto grave que tiene todavía implicaciones de atraso en muchas naciones latinoamericanas, ¿no? Tenemos una problemática de acceso a la justicia importante, pero la buena noticia es que la tecnología demuestra cómo esto puede automatizarse y cómo puede incrementarse para el ciudadano la disponibilidad y la velocidad en el acceso a procedimientos jurídicos, porque en este gran macro proceso de la justicia hay muchos subprocesos que son susceptibles de digitalización y eso poco a poco va eliminando discrecionalidad y nos va permitiendo que en el macro proceso de procuración de justicia el acceso a los datos ya no solamente sean datos que tienen que hacerse digitales, sino que nazcan digitales, que los expedientes nazcan digitales, que haya la posibilidad de juicios orales virtuales que permitan la inclusión y que permitan que disminuyan los índices de exclusión de género, por ejemplo, que contribuyan a la inclusión para aquellos que hablan una lengua indígena y que nos permita gestionar en esta nueva normalidad marcada por la pandemia ambientes híbridos. Entonces hay mucho que hacer en los ámbitos locales de la justicia. Nosotros hemos trabajado mucho con la CONATRIB. En ese sentido hay casos de referencia en algunos estados que es importante destacar para ver cómo estas no son utopías, ¿no? Cómo se puede ir trabajando con una agenda transformacional de largo plazo, pero logrando pequeñas victorias que nos vayan acercando hacia ese objetivo. Bueno, la seguridad, como todos sabemos, pues es un concepto muy amplio, ¿no? Es un concepto que va en el contexto del quehacer gubernamental estatal, desde aspectos como la seguridad pública hasta, por supuesto, la seguridad digital, que tiene que ver con el tratamiento, la vida, la exposición y la destrucción de los activos digitales, tanto del gobierno como del ciudadano. Eh, pero me quiero enfocar de manera muy específica a la seguridad pública y a la prevención de desastres, ¿no? En ambos casos, la existencia de plataformas tecnológicas que cumplan con los atributos que vimos en el caso de uso número 2 y que otorguen resiliencia, que sean accesibles y que sean interoperables, van a permitir que sobre ellas se puedan montar estrategias de seguridad pública mucho más eficientes. Entonces aquí la, la convergencia entre redes y la existencia de componentes de seguridad física en capas analíticas que puedan habilitar, por un lado, la respuesta a incidentes, por otro lado, la protección civil y por otro lado, la colaboración entre entidades de respuesta y de gestión, pues disminuye la discrecionalidad, ¿no? Podemos pensar en redes que protejan
los activos de comunicación entre los efectivos, en estructuras o en procesos en los que se puedan procesar grandes volúmenes de información y que generen inteligencia accionable para la seguridad pública estatal, que se habilite la colaboración segura por voz, por video, no solamente por datos, que permita el consumo de servicios digitales que están expuestos y que dan servicio a la seguridad pública en los diferentes órdenes, tanto en la inteligencia como en el combate y como en la persecución del delito. 5. Promover la colaboración ubicua, más que nunca importante ahora en la época post-pandemia, pues no solamente entre las diferentes entidades gubernamentales, sino en este nuevo concepto de trabajo híbrido. Eh, Seguramente una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia es que no todos los puestos función tienen que desempeñar una labor asociada a un escritorio físico, sino que pues pueden tener un entorno de trabajo más flexible, que los pueda hacer más productivos y que de cualquier manera pueda cumplirse con pues con la función y con la responsabilidad sustantiva que tiene ese oficial o ese funcionario. Pero la idea es que la tecnología ya permite conectar a cualquier funcionario con otro funcionario o con cualquier ciudadano en cualquier momento, de cualquier ubicación y en cualquier dispositivo. Esa debería ser la aspiración. Entonces, el concepto de colaboración tanto interinstitucional en los gobiernos federales y locales como en los servicios de colaboración y de ofrecimiento de datos hacia el ciudadano, pues esto ha cambiado, no solamente porque ha extendido el servidor público su ambiente de trabajo hacia su hogar o hacia otros espacios no tradicionales, sino que la existencia de activos digitales que puedan ser consumidos en cualquier dispositivo, que por supuesto tiene que asegurarse, que tiene que ser seguro y que tiene que contar con elementos de interoperabilidad, pues nos abre las posibilidades a muchas cosas en el contexto de los servicios que ofrece el gobierno al ciudadano y que por supuesto tienen que ver con una política de digitalización de servicios, de digitalización de procesos que van aumentando el acervo de, de activos que están expuestos. Entonces, por un lado, crece la superficie de riesgo, pero por otro lado aumentan los servicios digitales que el sector público pone a disposición del ciudadano. Ahora hablemos de transporte. El transporte, bueno, pues tan sensible en las macrourbes, ¿no? Y en las ciudades grandes, en términos de que pues el ciudadano consume mucho tiempo viajando, y en muchos casos el transporte por sí mismo es inseguro y peligroso. Bueno, pues ¿cómo le hacemos para que la tecnología nos ayude en estrategias de transporte eficiente? Pues hay que promover, por un lado, la generación de rutas que permitan que el transporte esté conectado, que el transporte también pueda convertirse en un polo digital por sí mismo al darle conectividad al pasajero, no solamente dándole, digamos, certeza a la autoridad de saber dónde está ese transporte y esto nos da en la analítica de los grandes números la eficiencia en las rutas y los traslados y nos permite planear mejor estrategias de transporte público, pero también al ciudadano lo incluye, le da conectividad y le permite pues, disfrutar un mejor servicio. Entonces, en muchos sentidos, la simple conectividad segura puede ayudar no solamente a la experiencia del ciudadano, a tener aplicaciones que le permitan estar más cerca de las rutas, los tiempos, cuándo viene el siguiente autobús, dónde puedo cambiar mi ruta, avisos de cierres, de bloqueos, de interrupciones en los servicios, todas estas cosas pues se pueden lograr y puede haber una comunidad de desarrolladores que estén alrededor de estas iniciativas que contribuyan con el gobierno a crear soluciones de esta naturaleza. Eh, Servicios críticos que ofrece el gobierno al ciudadano, como la luz, como el agua, todos estos servicios en el mundo están siendo objeto de digitalización porque sus redes operativas, las redes, digamos,
basadas en protocolos de industria de Internet de las cosas, están siendo asociadas ahora a redes de datos que les permitan ser mucho más medibles y les permitan encontrar fallas para que aumenten su disponibilidad. Entonces, por un lado, pues tenemos que buscar enfoques de servicio, del servicio público, de estos satisfactores que sean mucho más humanísticos, es decir, que puedan llegar a todos y que podamos tener la capacidad de, pues, de identificar cuando hay fallas, que no solamente sea porque el ciudadano lo está demandando, sino porque tengamos la inteligencia suficiente para encontrarla y remediarla rápidamente, porque son satisfactores básicos para los individuos y para las organizaciones, y esto puede generarle también reducción en los costos en su gestión al sector público en la medida en la que pues tenga que invertir menos tiempo en la solución de fallas, en el despacho de brigadas, etcétera. Entonces, pues nosotros estamos participando en proyectos con la Comisión Federal de Electricidad y con entidades de servicios de agua en algunos estados, pues para crearles redes superpuestas a través de paradigmas como SD-WAN, redes seguras, que puedan no solamente conectar los puntos críticos de medición, sino asociar el mundo OT con IT para que sean verdaderamente inteligentes esas redes y ese control se pueda ir generando de forma cada vez más digital para que estas identificación de las fallas, de las fugas o de los problemas sea lo más automático que se pueda. Ya hablamos en su momento del poder judicial, ahora hablemos del poder legislativo. Lo habíamos tenido olvidado en esta charla, pero es intencional dejarlo para una lámina específica porque, bueno, una de las primeras cosas que se vio interrumpida durante la pandemia fue la labor legislativa. Ahora pues ya han regresado a las sesiones presenciales y se pueden ejecutar con normalidad, pero algo que quedó es justamente la certeza de que pueden sesionarse con ambientes híbridos, que sean muy respetuosos de la normatividad, es decir, que sean respetuosos de las tradiciones, de las leyes aplicables en la celebración de las sesiones y que permitan ejecutar los diversos roles en los momentos en los que se generan las sesiones para que haya entornos legislativos que puedan, por un lado, eh, sesionar en los entornos físicos en la medida de lo posible, pero que por otro se enriquezcan con la incorporación o la introducción de transformación digital que pueda incluir a legisladores que no están físicamente presentes, que pueda favorecer su trabajo, que pueda acelerar sesiones. Y yo estoy convencido de que la presencialidad ya no tiene que ser un ingrediente, eh, digamos, fundamental o un ingrediente obligatorio para que exista un poder legislativo mucho más eficiente en el futuro. Sabemos que esto, pues sí, tiene que venir acompañado de un gran esfuerzo de marco jurídico que se tiene que renovar, que tiene que hacerse más moderno, pero eso ya está ocurriendo. Entonces, nosotros estamos muy contentos pues trabajando en estos esfuerzos de adopción digital que puedan ayudar a modernizar la ley para que los órganos legisladores a todos los niveles, no solamente las cámaras de diputados y senadores a nivel nacional, sino las estatales, y yo diría que cualquier órgano colegiado pueda beneficiarse de aspectos que la tecnología ya tiene muy maduros y que le van a permitir indudablemente fortalecer el esquema operativo. Por último, bueno, vamos a cerrar con unas reflexiones. ¿Por qué debemos pensar luego de escuchar estos casos de uso, estos casos de negocio, que las comunidades deben ser más inteligentes? Porque ya es una frase muy trillada, ¿no? Por todos lados se habla de smart cities y de smart government, pero bueno, ¿cuál es la visión de Cisco al respecto? Uno, porque expanden y democratizan el acceso a las tecnologías que genera inclusión. Entonces esto es muy importante. Vivimos en un país con grandes brechas de exclusión que se pueden comenzar a mitigar a través de la conectividad. Entonces esto es muy importante porque es un ingrediente que va a contribuir en esta democratización del acceso al conocimiento. Dos, porque contribuyen
a que los gobiernos estatales y federal sean más fuertes, crean infraestructura segura y resiliente, que ya no nos vuelva a pasar lo mismo que nos pasó hace 18 meses, donde paramos todo, paró la industria, paró el gobierno, paró la legislación, paró la justicia. Esto no puede ser, tenemos que aprender de eso y la lección es cómo crear a través de la transformación digital infraestructuras resilientes. Y por último, porque este tipo de paradigmas empoderan el trabajo remoto, que definitivamente tiene grandes bondades, y fomentan la creación de espacios confiables, es decir, seguros desde el contexto digital, de productividad, aprendizaje, desarrollo, servicio y recreación. No es solamente el trabajo. Se abrieron posibilidades que no conocíamos, y si bien hemos regresado afortunadamente a muchas de estas actividades en el contexto presencial, muchas otras han permanecido y seguirán fortaleciéndose porque son buenas, porque se pueden hacer, porque se pueden desarrollar en un entorno híbrido o totalmente digital, y seguramente habrán llegado para quedarse. La única lámina que tengo de una arquitectura tecnológica es la última, pero el mensaje con el que quiero cerrar mi charla es que debe pensarse en el contexto estatal, en la transformación digital del gobierno, en una arquitectura holística, en una arquitectura que sea escalable, que sea interoperable, que por supuesto sea segura, que sea sólida, para que en los diferentes ángulos de dicha arquitectura, aquí podemos ver el ángulo de la red, el ángulo del centro de datos, el ángulo de la seguridad, el ángulo de la colaboración, debe existir de forma muy armónica una concepción de marco de referencia técnico que permita aprovechar las virtudes o las oportunidades que una pieza de la arquitectura ofrece a la otra, visibilidad en todas las capas para saber qué es lo que está pasando, poder reaccionar más rápido a las fallas, tener la posibilidad de colaborar de manera armónica con los equipos de desarrollo de aplicaciones, entendiendo dónde están las ineficiencias en el muy complejo entorno aplicativo y contribuyendo a estos grandes ejercicios que seguramente ustedes los traen en la mente, de migración y de modernización, pues no solamente de la infraestructura de cómputo, sino de los sistemas operativos y de las aplicaciones legadas que están encima y que son necesariamente modernizables. No nos debemos quedar parados en lo monolítico, porque eso nos impide muchos beneficios que las tecnologías de la información hoy en día ofrecen. Con esto cierro mi presentación, me pasé un poquito de la media hora, he disfrutado mucho grabar esta sesión para ustedes, y bueno, pues queda una firme promesa de que la siguiente sesión nos veremos las caras, espero que sea en persona. Les agradezco muchísimo la atención, la paciencia a seguir esta sesión, y bueno, quedo a sus órdenes para que podamos hacer, si es necesario, alguna sesión de preguntas y respuestas offline, pero de cualquier manera, pues quedo a sus órdenes. Adrián Bucey, nuestro partner de Comstor, a quien le agradezco muchísimo que nos haya facilitado esta sesión, tiene mis datos, y bueno, pues estamos en contacto permanente y les deseo una jornada muy exitosa. Hasta luego.